La plática del día de hoy la titulé ¿Cómo poder vencer la depresión? ¿Cómo poder vencer la tristeza? ¿Cómo poder vencer la amargura? Todo aquello que a veces no tenemos control, de las situaciones de las que no tenemos control y sin anuncio previo, de repente llegan a nuestra vida. Y yo quisiera que pusieras en verdad mucha atención porque todos necesitamos escuchar cuál es el plan y el propósito que tiene Dios cuando Él nos habla acerca de estas cosas. Quiero primeramente hacer un poco de historia, de antecedentes, para que entendamos el trasfondo de todo esto. Y me voy a ir unos cuantos años atrás. Vamos a comenzar ahí en el libro de Génesis. ¿Cuál es el plan original de Dios? Y quiero que me sigan. Abre tu Biblia ahí en el inicio de este libro, en Génesis capítulo 1. Fíjate lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, repite conmigo, estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Es decir, había un caos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó. ¿Qué separó? Las tinieblas de la luz, o la luz de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, desde ese momento nosotros comenzamos a entender que el plan de Dios, cuando Dios aparece, comienza a haber un orden y Él comienza a eliminar todo el caos que puede estar pasando en nuestras vidas. Cuando tú le comienzas a entregar áreas de tu vida, Él comienza a eliminar, por ejemplo, lo primero es cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, ¿verdad? Él comienza a tratar con tu corazón, la confusión, cosas de raíz de amargura, situaciones que habían pasado en mi vida. Todo eso que está en mi corazón, todo eso comienza a ser sanado, porque llegó la luz. Y cuando yo no tengo a Jesús en mi corazón, lo que sucede es que comienzo a dar, como dicen, palos de ciego, porque hay tinieblas. No hay nadie que esté guiando mi vida. Segundo, fíjense qué importante. Dios tenía este plan maravilloso para el hombre, para todos nosotros, pero el hombre, ¿qué sucede? No fue Dios, fue el hombre. Dice aquí, cuando Dios lo crea con libre albedrío, que es un regalo maravilloso. Y como se los he comentado aquí, Dios nos creó con tanto amor que nos dio la capacidad de poderlo a elegir a Él porque lo amamos y no porque nos force a amarlos. ¿Sí? De toda la creación, el hombre es el único que tiene libre albedrío. Y dice que toda la creación está esperando el momento para poder clamar a su Creador. Y todos los días en que la creación sea renovada. Y todos los días la creación vemos cómo clama a su Creador. Nosotros, sin embargo, este libre albedrío, ¿qué hicimos con él? Nosotros decidimos desobedecer a Dios. En pocas palabras, lo hicimos a un lado, lo rechazamos y en ese momento el hombre dijo, lo voy a hacer a mi manera. Y cuando el hombre peca, entonces llega de parte de Dios algo que Dios mismo dijo y dice así: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella. Todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro, comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo y al polvo volverás. Y esto sucede en el momento en que el hombre decide hacer las cosas a su manera. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Pues miles, cientos de años, ¿verdad? Más de 4,000 años en los que el hombre está desterrado. ¿Por qué? No porque Dios así lo quisiera, escúchame bien, porque siempre le echamos la culpa a Dios, sino porque el hombre lo decidió. Y hoy en esta vida yo puedo decidir caminar en la luz o caminar sin la luz. Es una condición. La definición de oscuridad, ¿sabes qué es? Carencia de luz. Donde no hay luz, ahí hay oscuridad. Y yo tengo que decidir en mi vida qué pasos, cómo quiero caminar. Y lo quiero hacer a través de los consejos que Dios me da en este libro, o lo quiero hacer a través de mis experiencias, de mis títulos, de mis conocimientos y de lo que yo he aprendido. ¿Qué sucede? Llega Jesús y en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13, ¿sí? Viene algo que es muy importante. Y dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, esa maldición que venía de generación en generación. Y ahorita voy a llegar a lo importante, pero solo les pido que me presten atención para que podamos ver el contexto de por qué hoy estamos viviendo situaciones que no deberíamos de vivir. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Dónde fue colgado Jesús? En la cruz, en un madero. Él fue maldito por nosotros, llevó nuestras maldiciones y esas maldiciones hicieran que Él descendiera hasta los infiernos y de ahí en los infiernos tomara y arrebatara las llaves ¿de qué? De la muerte. Cuando Jesús resucita, no solo llega con la victoria, con las llaves de la muerte, sino viene un paquete completo, porque todas las maldiciones con las cuales el hombre ha vivido desde que pecó, sobre todo enfermedad, tristeza, amargura, depresión y todo aquello que nos aflige, ¿qué hizo Jesús? Él lo tomó, lo venció y hoy prácticamente nos redimió de toda maldición. ¿Vamos bien? Ok. Jesús entonces ya hizo su parte. Fíjense qué importante. Dios Padre hizo su parte. Bendijo al hombre, bendijo la tierra, nos quitó el caos, quitó la oscuridad. Llega el hombre, echa a perder todo lo que Dios había hecho, desobedece. Llega Jesús, nos redime de una vez y para siempre. Y después, ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Lo más fácil. Porque si Jesús ya lo hizo y pagó todo el precio, hoy nosotros, por gracia, tenemos lo que Él ya llevó en su cuerpo, en su carne, y toda maldición hoy es redimida. ¿Por qué? Porque cuando Él en la cruz dijo consumado es, fue en verdad consumado es. Ahora, el apóstol Pablo nos da a nosotros la fórmula en la cual nosotros a hoy en día tenemos que enfrentar lo que para muchos es difícil. Y dice en en Romanos 12:2, dice, no os conforméis en este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de mi mente, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces,
Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, ¿qué sucede? Yo tengo que nacer de nuevo, pero viene un proceso. Y ese proceso primeramente viene con un arrepentimiento, que es lo primero que predicó Jesús. Cuando comienza su ministerio, igual que Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse. Yo me arrepiento. Y Jesús comienza a operar en mi corazón, hace una cirugía de corazón abierto y comienza Él a hacer cambios, transformaciones en mi vida. ¿Y qué sucede? Otra vez, el apóstol Pablo, aquí en Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójense del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Y otra vez nos vuelve a hacer hincapié en que renovemos nuestro espíritu y nuestra mente y que nos vistamos conforme al nuevo hombre. Ahora, ¿cómo podemos entonces superar todas estas situaciones que vienen a nuestra vida? Porque la aflicción va a estar latente mientras que estemos viviendo en este mundo. En este mundo va a seguir habiendo enfermedad, va a seguir habiendo tristeza, va a seguir habiendo obstáculos, problemas, escasez, personas que mueren de hambre, personas que mueren de manera prematura. Eso no lo podemos evitar porque es parte de nuestro entorno. Pero a mí lo que me toca es cómo poder vivir entonces y poder afrontar estas situaciones. Y la única manera es con una mente renovada. No hay otra forma en la cual podamos afrontar todo lo que hoy viene a nuestras vidas. Ahora, fíjate en esto. Cuando la tristeza se combina con falta de sueño, con cansancio continuo, con falta de apetito, y estamos así como la obra de teatro esta de hoy no me quiero levantar, ¿sí? Y esto comienza a convertirse en periodos más largos hasta que comienzo yo a adecuarme y decir, oye, así es mi vida, es parte de... Tengo flojera, tengo sueño, no quiero salir, ¿sí? Y así estoy, y así estoy. Y nada más quiero estar metido en mi cama, quiero estar aislado en un lugar que nadie me hable, ¿verdad? Entonces, ojo, alarma, porque estamos entrando ya en un terreno donde nuestra mente se está adecuando y se ha intoxicado con las cosas que Satanás ha metido en mi cabeza. Y te voy a explicar por qué. Las palabras y todo lo que hoy vivimos, las situaciones que pasan, todas las emociones, todos los golpes fuertes que vienen. Si te hablan por teléfono y te dicen, oye, hubo un accidente, pasó esta situación. Oye, te llama tu jefe y te dice, muchas gracias por tus 20 años de servicio, aquí está tu liquidación, se acabó. Hay tantas noticias que recibimos o que podemos recibir, ya sean nosotros o familias cercanas o amigos cercanos. Y de repente resulta que constantemente nos estamos enterando de que pasan estas cosas. Y apenas sales y de repente prendes la radio y ya te enteraste de, pues si no fue cercano, ahora resulta que el país va mal y que el año que entra la economía va a estar muy complicada. Y todo eso, ¿qué sucede? Llega por mis ojos, llega por mis oídos, llega por mis sentidos y en ese momento, ¿a dónde pasa? A mi mente. Mi mente lo procesa y lo envía a mi corazón. ¿Qué sucede cuando tú pones en una cafetera café y esa cafetera necesita un filtro, ¿verdad? Todos los granitos, todo eso pasa y resulta que es un café muy fuerte, muy amargo, casi no se puede tomar. Pero cuando nuestra mente opera a manera de filtro, entonces lo que se deposita en mi corazón ya viene filtrado.
Y por eso es importante entonces que mi mente sea renovada. ¿Vamos bien? ¿Cómo renuevo entonces mi mente? Yo entonces soy el responsable de las toxinas que dejo pasar a mi corazón. Yo soy el filtro. Y eso que viene, mi mente lo puede tomar y todavía lo puede engrandecer todavía más. ¿Así es? Y esto que a lo mejor era una noticia donde te habían dicho, oye, pues resulta que no ha llegado tu hija y no sabemos dónde está. ¿Qué hacen las mamás? Sal a buscarla, llama a la policía, al 911, llama, mira esto, el otro. Hacemos todo un evento mayúsculo. Cuando de repente llega la niña, contenta con su bolsa, feliz, no pasó nada. Y la mamá, está bueno, qué padre que ya llegaste. Y tú acá todo con el corazón. ¿No? ¿Por qué? Porque nuestra mente engrandece lo malo, ¿verdad? Y a veces lo que sucede es que lo bueno lo empequeñecemos. Y ahí es donde empieza la batalla. Y ahí es donde empieza el proceso para poder tener una mente renovada. Una persona deprimida, una persona pesimista, una persona solitaria, una persona que constantemente no ríe aunque le hagas cosquillas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Demasiadas toxinas entraron en nuestro corazón. Y eso comienza a crecer y se convierte en algo que dice la Biblia que se llama raíz de amargura. Esto, la raíz de amargura, trae una condición espiritual. Y esa condición espiritual se comienza a ser cotidiana. Ahora, ¿cómo puedo entonces tener esta mente renovada? Y aquí es donde comienza lo bueno. Quiero compartirles que hace algunos años, mi esposa y yo estábamos llegando de la ciudad de Monterrey y queríamos una casa. Y mi esposa comenzó a buscar una casa en la zona donde nos gustaba. Y llego yo un día y me dice, ¿qué crees? Ya vi la casa. Está en el lugar que queremos, tiene la ubicación que nos gusta, el terreno está muy bonito, tiene todo. Pero ya sabes, ¿no? Pero, necesita una remodelación. Yo dije, bueno, pues vamos a ver. Y efectivamente, el terreno estaba muy bonito, en el lugar donde queríamos, tal cual como se le habíamos pedido nosotros a Dios. Y en ese momento comenzamos a ver la casa y dijimos, ¿sabes que esta casa tiene el potencial para lo que nosotros estamos anhelando, lo que nosotros estamos queriendo? Y bueno, pues para no hacer la historia más larga, compramos la casa. En ese momento llamamos a un arquitecto y ese arquitecto le dijimos lo que necesitábamos nosotros para la casa de nuestros sueños. Y ya hizo el presupuesto, casi se te cae aquí la quijada, ¿verdad? Pero finalmente teníamos un proyecto. Entonces, teníamos un terreno que estaba bien ubicado, una casa, una construcción que no nos gustaba, pero por el otro lado también teníamos un proyecto. Y comenzó la etapa de la renovación. ¿Y cuántos que han remodelado una casa saben que no sabes lo que te vas a encontrar, ¿verdad? Ahí adentro y todo lo que finalmente está oculto que no sabías que tenía también que remodelarse o comprarse nuevo. Y mientras más escarbas, llegas con el maestro, ¿qué cree? Pues ahora hay que cambiar toda esta tubería. Y ahora, no, pues mire, estos cables aquí de electricidad son muy delgados, ahora hay que ponerle cable, ya cambió la tecnología y ahora necesita otra, y necesita focos de LED, y necesita otro drenaje, y necesita. Bueno, ya eso era una pesadilla. Pero en el proceso de remodelación, ¿sabes lo que más nos animaba? Que llegábamos y veíamos el proyecto.
el dibujo de cómo iba a quedar nuestra casa. Y le poníamos más atención a ese dibujo que a los problemas con los que nos encontrábamos todos los días. El renovar nuestra mente es un proceso de remodelación. ¿Tú sabías eso? Cuando Dios llega a tu corazón, Dios comienza a obrar y empiezan a salir de aquí adentro una serie de cosas que ni te imaginabas que traías. Heridas desde que eras pequeño, que no sabías que estaban ahí y que te producían ciertas reacciones, ciertos actos de enojo, de tristeza, que tú no entendías por qué. Y tú decías la palabra más simple: si mi papá se enojaba y no me hablaba desde que amanecía hasta las 12 del día, entonces yo por eso soy igual. Y después, mi amor, ¿pero por qué no hablas? Así era mi papá. Oye, ¿pero por qué salimos desde temprano? Así le hacía a mi mamá, ¿verdad? ¿Y por qué me gritas? No, pues es que así es. ¿Y por qué todo este tema de esta enfermedad? Pues es que, ¿qué crees? Mira, te voy a platicar que mi tatarabuela la tuvo, mi bisabuela la tuvo, la tuvo y yo también la tengo. Oye, pues nada más falta que me digas, como en una familia que me encontré, donde desde la tatarabuela y las tías, todas divorciadas. Y es un amigo que se casó y me dijo: oye, estoy muy nervioso porque me tocó ver el árbol genealógico y nada más veo mujeres. Y le dije: no, pues prepárate, ¿verdad? Pero gracias a Dios, fíjense que los cambios que hace Dios en nuestros corazones, que puede romper incluso una línea de maldición, una línea genealógica donde ha venido enfermedad tras enfermedad, porque hasta somos orgullosos en decirlos, ¿verdad? Mi papá era mujeriego, mi abuelo también era jugador y mujeriego, y por eso también mi hijo lo va a hacer y yo también lo soy. Y no hay nada que nos echemos una canita al aire. Y resulta que, así como un amigo me dijo, porque esto se empieza a hacer cotidiano, se comienza a ser normal. Y este amigo me dijo: oye, pues total, no tiene problema. Una canita al aire, no pasa nada. Llego con mi esposa después y llego contento porque hasta le compro flores porque me sentí mal. Wow. Y así le hacía. Yo dije: no, hombre, no me digas. Ese es el nivel de relación en el cual nosotros queremos llevar nuestra vida. Para poder renovar nuestra mente, tenemos que entender todo el proceso por el cual vamos a pasar, porque es deseo de Dios que seamos prósperos. Repite conmigo: es deseo de Dios que yo sea próspero. Acompáñame al libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Fíjate lo que dice aquí: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? Para que seas prosperado en algunas cosas, en todas. Repite conmigo: en todas las cosas que emprendas. Cuando yo comienzo a entender que en la vida no me empieza a ir bien, es que algo estoy haciendo mal. Y tenemos que comenzar en el punto de partida. Y hay 5 cosas que yo te quiero nombrar y comentar rápidamente para poder derrotar la tristeza, la amargura y la depresión. El primer punto de partida. ¿Se acuerdan que les dije que el proyecto de remodelación comenzó porque el terreno y la ubicación nos gustaba? ¿Bien? Entonces no partimos de cero. Con Cristo tampoco partimos de cero. El lugar donde Jesús ya nos puso es un lugar donde no estamos comenzando de -0 o de 0. Y fíjate esto que dice aquí: pero Dios rico en misericordia, Efesios 2, versículo del 4 al 9,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Y en el 6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde nos hizo sentar? Lugares celestiales. Tenemos el terreno y tenemos la ubicación. ¿Qué me falta? Creer que yo estoy sentado, reinando junto con Él. ¿Me entienden? Si yo no entiendo el lugar de partida y dónde comienza todo para poder enfrentar una enfermedad, una depresión, tristeza, amargura, entonces yo estoy partiendo en el lugar en el cual Satanás me quiere ver, que es abajo. Pero cuando Jesús nos llama y nos dice, este es tu lugar, Él nos dice, aquí es. Tú ya no estás en menos cero ni estás en cero. Tú ya eres hijo del rey. Tu lugar está en la mesa, la mesa está servida y tienes linaje. Porque ahora eres parte de una nueva familia. Entonces, mi punto de partida es diferente. ¿Qué sucede entonces? Yo tengo que creerlo. Porque esto se oye muy bonito, pero lo tengo que comenzar a creer. Y entonces tengo que activar mi fe. ¿Qué es la fe? La moneda del reino de los cielos. Dios muchas veces no va a entender de clamor ni de llantos. A Dios lo mueve nuestra fe, porque es un reino que no podemos ver más que creyendo en Él incondicionalmente. Entonces yo tomo las monedas de la fe y pongo mis monedas y digo, este es el lenguaje de Dios y así es como voy a recibir sus promesas. ¿Qué es lo que es la fe? Repite conmigo, gozo anticipado. ¿Qué es la fe? Gozo anticipado. Saber que lo que no es, va a ser. El dibujo de esa casa ya remodelada era lo que Él me había presentado. Y es lo que yo veo y de ahí no me muevo. Ya había carencia, sí. Oye, ya se va a acabar el dinero, ya salió otro problema, está muy feo, está quedando espantoso. Pero el arquitecto me decía, tenga paciencia, créame, así como está en el dibujo, así va a quedar. Le dije, bueno, yo me doy la vuelta, ya no lo quiero ver usted ni todo esto, quiero ver el dibujo. Y en eso comencé a creer. Y eso traía un gozo para mí. Mente renovada. Comencé yo a creer. ¿Sí? Un sepelio puede ser la cosa más triste y sobre todo si es de una persona cercana y sobre todo si es de una persona joven. Cuando esto sucede, las personas que van al sepelio, sus miradas están puestas ¿en dónde? En el ataúd. Están puestas en lo físico. Pero si nosotros pudiéramos ver el espíritu, es un hombre o una mujer que sin importar lo que veamos físicamente, su espíritu está en el mejor lugar. Y eso es motivo suficiente para traer gozo a mi vida. Porque yo sé que lo que hoy veo no es el plan de Dios, sino es lo que yo no puedo ver. Y eso trae paz a mi vida, porque comienzo a entender que el plan de Dios no lo puedo ver en una fotografía. Llega de repente una mala noticia, es una foto, pero la película completa es ¿por qué sucedió esto? Y siempre le tenemos que estar preguntando a Dios. Y yo te voy a decir que hay veces donde tú te pones triste porque no entiendes cómo un padre puede partir a una edad tan temprana y dejar una familia desprotegida, sus hijos y todo lo que hoy podemos ver con nuestros ojos. Pero cuando te pones a ver los cambios que ese evento produjo en una familia y
hoy esta familia está mucho más cercana a Dios. Entonces, eso fue el propósito. Pudiera haber sucedido de otra forma, tal vez, pero Dios dictaminó que así fuera. Y como su voluntad es buena, agradable y perfecta, yo me someto a su voluntad y comienzo a ver su bendición. Y si esa persona no hubiera muerto y no le hubiera dado el tiempo para poderse despedir y enseñar a sus hijos de lo que él quería decirles en ese último tiempo que pasó con ellos, tal vez sus hijos nunca hubieran llegado a los pies de Cristo. Pero cuando eso pasó, fíjense qué hermoso. Me ha tocado ver que se convierten sus hijos, sus familiares, sus amigos. Y cuando llegan al sepelio, ya no es, como decimos aquí, cuando alguien acepta a Jesús, ya no es solamente una fiesta en el cielo, sino es una graduación completa. Porque todos los que llegan están en el mejor momento para poder aceptar a Jesús en sus corazones y no irse a la eternidad sin Cristo. Porque Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero yo estoy viendo como esos caballos que llevan aquí, esos cubreojos que solo ven para enfrente y no están viendo la bendición de todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo primero? Que yo tengo que enfocarme primero a que yo estoy partiendo de un reino del cual yo tengo ciudadanía. Y hoy mi pasaporte es del reino de Dios, donde no hay carencia, donde no hay enfermedad, donde hay un gozo eterno y hay justicia divina todos los días, y sus misericordias me acompañan por siempre. Esa es mi ciudadanía. Yo tengo que llevar a mi mente a filtrar de toda toxina que viene del mundo, y esa palabra que a veces da el doctor y te dice: oiga, quiero decirle que su hijo, su hija tiene una enfermedad muy grave. Doctor, yo lo entiendo, pero mi médico es médico de médicos y él tiene otro dictamen para ella o para él. Y mi fe en ese momento se activa. Y yo tengo que entender que esa enfermedad que venía con la intención de derrotarme, de bajarle el ánimo, de sembrar amargura y tristeza en mi vida, se convierte en gozo, porque todo obra para bien para los que amamos a Dios. Y eso me basta para poder ver mi proyecto y decir: Señor, tu plan es un plan de vida para darme un futuro y una esperanza, como dice Jeremías. Yo te creo a ti, porque tú tienes la última palabra. Y como dijeron sus discípulos: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Él es el que me da vida. Él es el que me nutre. Y al final, Él tiene la última palabra. Y como esos jóvenes hebreos, esos jóvenes judíos que fueron arrojados al horno de fuego con Nabucodonosor, donde el rey dijo: calienten el horno 7 veces. Porque ellos dijeron: no nos vamos a inclinar ante ti, oh rey. Y nuestro Dios nos va a salvar de perecer en ese horno. Y si no nos salva de cualquier forma, lo honraremos a Él y no a ti. Porque su fe estaba puesta en el Dios de la salvación, el Dios que hoy alabamos y le cantamos. ¿Y qué sucedió? El rey ordena. Ahí van 3 para adentro. El rey se asoma dentro del horno y dice: oye, ¿que no echamos 3? Yo veo 4. Y están ahí paraditos y están caminando y están bailando, no les pasó nada. ¿Qué está sucediendo? El rey dice: a ver, paren todo esto, sáquenlos. Salen los 3 y dice que ni siquiera sus vestiduras olían a humo. Porque Dios, cuando está contigo, no va a cuidarte absolutamente de todo mal. Pero todo va a depender
de mi medida de fe y de lo que y donde hoy estoy poniendo mi mirada y mis ojos. Y el mejor lugar donde Dios los puedes poner es en el reino de Dios, porque ahí es donde están los planes buenos. Ahí es donde las tinieblas se separan de la luz y ahí es donde yo puedo entender que Él tiene un plan mucho más maravilloso que la aflicción que puede venir a mi vida. El punto número 2, nos tenemos que enfocar a nuestras fortalezas y no a nuestras debilidades. Hay un hombre en la Biblia que se llamó Gedeón, y cuando Dios lo llamó para ser el líder del ejército de Israel, él dijo: Señor, pero ¿cómo me escoges a mí? Soy el menor, soy parte de la tribu más pequeña de Israel, y yo soy el más pequeño de la tribu. Imagínate la autoestima de este hombre. A veces nosotros tenemos la autoestima de un cacahuate porque nos hemos creído las mentiras desde maestros, amigos, nuestros propios padres, cómo nos han tratado, cómo nos han dicho palabras donde a veces tú decías: bueno, ¿cómo me puede decir que voy a ser un bueno para nada? ¿Por qué nunca fue a los partidos de fútbol conmigo? ¿Por qué nunca me hizo caso cuando llegué con buenas calificaciones y al que le decía bien era mi hermano, que ese sí, porque era más carita y tenía más verbo que yo, ¿verdad? Eso quedó marcado en mi corazón y eso hace que no me fije en mis fortalezas, en los dones que Dios ha puesto en mí. Pero gracias a Dios que Jesús vino por los perdidos. Y si éramos perdidos, ¿sabes por qué? Porque teníamos un valor. Si Él vino a buscar al perdido es porque el perdido tenía un valor. Si no, ¿para qué lo buscas? Pero cuando el perdido tiene un valor, entonces yo me siento hijo y me siento mejor, porque tengo un Padre que sé que me ama. Hoy tenemos que identificar cuáles son las áreas de mi vida que hoy me cuestan, donde yo estoy teniendo mayor ansiedad, mayor estrés. Tengo que ponerme a ver por qué está viniendo esa ansiedad, por qué está viniendo ese estrés, por qué esas actitudes, cuáles son esas actitudes que realmente me están causando temor, me están causando amargura, me están causando incluso condenación. ¿De qué malos hábitos hoy no he podido salir? ¿De qué pecados hoy yo sigo siendo débil y vuelvo a caer una y otra vez? La batalla de la mente transformada no es fácil. Y así como Dios separó la luz de las tinieblas simplemente con su boca y confesando la palabra, así Dios podría decirnos: ¿sabes qué? Que a Juan, que a Pedro, que a Luzma en este momento sus pecados, toda esa oscuridad, toda esa amargura les sea quitada en este momento. ¡Pum! ¿Lo podría hacer o no lo podría hacer? ¿Verdad que sí? Pero Dios le gusta involucrarnos y hacernos parte del proceso de transformación, porque es cuando más vamos a apreciar que salimos del lodo y de lo que éramos antes, con esa vieja naturaleza. Cuando vengan estos pensamientos, ponte a ver y a revisar tu día de todo lo bueno que ha traído Dios en tu vida. Nunca permitas que esos pensamientos que vengan a minimizarte a ti aniden en tu cabeza. Si tú ves que alguien por el que oraste no sanó, tienes que pensar en aquel que sí fue sanado por Dios cuando tú oraste por él. Aquel trabajo, aquel negocio que no funcionó, pero hubo otros que sí han funcionado. Hubo otros donde tuviste la victoria. Hubo otros donde llegaste a ocupar también puestos altos. Y eso a mí me basta, porque lo tomo yo como un testimonio bueno.
porque habla cosas buenas de mí. Y eso es lo que yo abrazo. Por eso Josué al final de sus días dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Acuérdense de dónde nos sacó Dios, de Egipto, de ser esclavos, de recibir todo el tiempo migajas y vivir entre los cerdos. Pero cuando yo me comienzo a ver que hay cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida, simplemente hoy tienes un matrimonio, tienes hijos, tienes un hogar, tienes tantas cosas que a veces ni siquiera le ponemos atención. Porque aquel que no valora eso anda pensando en: mira, pues es que está bien tu coche y está padre. No, quiero un coche mejor. Y hay personas en que dicen: oye, yo me conformaría con cualquier coche porque no tengo ni siquiera el dinero para poder comprar un transporte. Y hoy está lloviendo. ¿Qué daría yo por ese que va en el coche? Eso no lo apreciamos, pero yo quiero el último modelo. Ese es el que yo quiero. Y no porque no lo podamos tener, pero lo tenemos primero que valorar. Yo tengo que estar agradecido con Dios. Y por eso me gustan los sobres estos de diezmo que tenemos, de ofrendas, dicen: de lo recibido de tu mano. De lo recibido de tu mano. ¿Qué has recibido de la mano de Dios? Y si no se te ocurre nada, déjame ayudarte. Respira. El aire es regalo de Dios. El siguiente aspirar el siguiente anhelo, ay, ya estoy, viene de parte de Dios. ¿Me puedo mover? Sí, es regalo de parte de Dios. Puedo decirles hoy a mis hijos que los amo. Es regalo de Dios. Porque hoy cuántos padres murieron sin ni siquiera haberle dicho eso a sus hijos, o hijos a sus padres. Eso es regalo de Dios. Regalo de Dios. 3, en la vida, lo que nos va a mantener a flote es lo que tenemos en nuestro corazón, lo que hay adentro de nosotros. Y como les he dicho, ¿por qué flotan los barcos? Simplemente porque el agua no puede penetrar la cámara de aire que hay adentro de los barcos. Y hoy, cuando yo permito que todo eso de afuera venga y comience a negar, y comience a entrar por las escotillas del barco, entonces nos comenzamos a hundir. Proverbios 4:20, fíjense lo que dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que hallan y medicina para todo el cuerpo. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tenemos que guardar? Nuestro corazón. ¿Qué tengo que guardar de mi familia? El corazón de mi esposa. ¿Qué tengo que guardar de mis hijos? El corazón de mis hijos. No es nada más patear, decirles: ay, mira, hijo, cómo hiciste esto, No, tengo que tener cuidado con su corazón. De mi esposa, de mi compañera, de mi compañero, cómo le estoy hablando, con qué palabras me estoy dirigiendo, el tono de voz que estoy usando, porque todo eso va al corazón, porque de él emana la vida. Y hay muertos en vida. Esas películas de zombie son muertos en vida. Su corazón ya murió de tantas palabras que vinieron, no de amigos ni de gentes desconocidas, sino desafortunadamente de los que más te aman. Porque algo que viene de alguien que no conoces, eso no te va a herir. Pero cuando es tu pareja, cuando es tu compañero, cuando es tu hijo, cuando es tu papá, eso sí duele. Y eso se queda en tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer para estar a flote? Llenarnos de la palabra de Dios y no dar espacio a la depresión, a la tristeza, porque son toxinas que van a comenzar a mermar mi corazón. Si conozco yo mis debilidades, ¿sabes qué es lo que yo hago? Comienzo a escribir versículos de las áreas en las cuales yo sé donde yo fallo. A veces de repente tomo decisiones y no las consulto con Dios,
Si tomo decisiones y no las consulto con Dios, ¿qué es lo que sucede? Me tengo que ir a Proverbios 3:5, donde dice, no te fíes en tu propia prudencia. Y eso lo tengo que estar leyendo. Me lleno de la palabra de Dios. Y comienzo entonces a declarar esa palabra sobre mi vida. Si siento que no tengo la respuesta y necesito, por ejemplo, dirección, entonces debo leer Santiago 1:5. Me lleno de esa palabra, donde dice que pidamos sabiduría. Si soy rebelde y tengo problemas con la autoridad y no honro absolutamente a nadie, tengo que leer entonces el Salmo 143, que dice, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Si tengo temor, entonces yo tengo que leer Primera de Juan 5:11, que hable acerca de cómo Jesús viene a traer gozo y viene a traer vida eterna. Si necesito y estoy batallando con mi fe, entonces debo de leer, por ejemplo, Marcos 9:23, donde me dice que todo me es posible en Cristo Jesús. Viene una palabra negativa, viene un dardo del maligno, viene algo que quiere hacer nido en mi corazón, en mi mente. Inmediatamente tengo que sacar la palabra de Dios para contrarrestarlo. Y hoy, por ejemplo, con mi hija Andrea, si de algo está lleno el refrigerador, ¿verdad? Ahí nos acompaña Nancy todos los lunes, tan hermosa, que va y le da palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi hija a veces quiere regresar al pasado y levantar esos pensamientos negativos, pero ella va y le dice, no, este pensamiento negativo lo destruyes con esta palabra y esto va a traer vida. Y entonces mi hija, cuando se siente mal, va a su iPad, ve la plática que grabó y dice, mira, esto me lo dio mi líder. Y ahí va y la escucha y le cambia el carácter. Y cuando está triste, la llevamos al refrigerador y está lleno de versículos. Mira, aquí está este donde dice que eres más que vencedora. Aquí está este donde dice que vas a ser famosa. Aquí está este donde dice que todo el pasado quedó atrás y que ahora somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Palabra, 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 palabra. Me estoy llenando. Entonces viene, ay, mira, pues es que qué mal salió tu hija. Ay, mira, es que qué va a suceder el día de mañana, que no va a tener pareja, con quién se va a casar. Ay, mira esto. ¿Sabes qué? Dios tiene palabra de vida. Y ella va a estar a flote, y todos nosotros como familia vamos a estar a flote porque estamos llenos de la palabra. Pero cuando yo me lleno de las noticias amargas y de todo lo que está pasando en el mundo, ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendrán aflicción. Si me lleno con lo del mundo, voy a estar lleno de la aflicción, de la tristeza, de la amargura, de las malas noticias. Pero gracias a Dios que hay un evangelio que lo que me anuncia son buenas nuevas. Y es para mí esta mañana. Es para mí toda mi vida. Yo me duermo con este libro y lo abrazo. Digo, Señor, que sea tu palabra en mí todo el tiempo, porque aquí está tu verdad, aquí está la vida, aquí está la vida eterna, aquí está el linaje del cual yo soy parte. Leo la palabra de Dios porque yo quiero que mi vida sea siempre prosperada conforme a prospera mi alma. 4, tengo que cambiar de hábitos. Tengo que cambiar de hábitos. Ustedes saben, por ejemplo, una de las industrias que hacen más daño hoy en día es la industria de la pornografía. ¿Tú sabías eso? Es devastadora. Todo lo que hace la pornografía, no nos imaginamos cómo toca a niños desde temprana edad, jóvenes, ni se diga, adultos, maestros. Hoy que están saliendo, hombres de Dios, entre comillas, pederastas, condenados a 30 años en prisión. Terrible, terrible. ¿Por qué? Porque permitimos darle espacio a pensamientos y acciones donde decíamos, oye, no va a hacer daño a nadie. El hecho de que yo vea esa página, abra esa revista, no va a pasar nada. Es mentira. Si yo me porto bien, es más, lo necesito porque
Mi esposa no cubre mis necesidades, entonces yo necesito alimentarme también de eso. Nos comenzamos a llenar de una serie de pretextos y de excusas que comienzan a venir a mi vida y comienzan a enraizarse dentro de mí. Y entonces esas excusas santas, ¿verdad?, me justifican y yo comienzo a obrar mal. Eso comienza a anidarse en mi mente hasta llevarme a la perdición. Porque después lo que yo veo que hacen en estas escenas y estas películas, ¿verdad?, es lo que yo intento hacer y comienzo a deshonrar a mi pareja y comienzo a deshonrar a mi familia. Más adelante vamos a tener una plática especial para todo este tema que hoy está realmente tan delicado. Pero yo lo único que quiero que veas en esto es que para cambiar de un hábito como estos, lo que tienes que hacer tú es ponte tus lentes y ve cómo Dios ve las cosas. Porque esa muchacha que está en una fotografía o en un filme o está haciendo cosas de estas, no sabemos su contexto, no sabemos si la hayan obligado, no sabemos cómo fue su niñez. ¿Yo quién soy para poderla juzgar? Pero si yo me pongo a orar por esta persona, entonces yo me pongo bajo los ojos de Dios y comienzo a ver cambios, porque en el momento en que comienzas a bendecir, tú comienzas a recibir también esa bendición. Y esos pensamientos y malos hábitos comenzarán a apartarse de tu vida, se comenzarán a ir, porque del corazón mana la vida y de eso te vas a llenar. Cosas buenas, cosas amables, cosas afables. 5 y último, un encuentro verdadero con Dios. La amargura, la tristeza son grilletes. Y cada eslabón de esa cadena que construyó los grilletes son tristezas, amarguras, malos pensamientos que se van acumulando. Y pueden ser tan largos como tú quieras, pero al final estás preso en un lugar que se llama depresión. Estás cautivo, estás prisionero, ya no puedes salir porque no hay ánimo para poder dar un paso afuera. ¿Cómo podemos derrotar esto? Jesús nos dice cómo. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y dice a los prisioneros de cárcel, ¿qué? Apertura. ¿En qué estamos presos el día de hoy? Si yo soy preso de mis propios pensamientos y de situaciones del pasado, hay una buena noticia. Jesús ya terminó con esto. Cuando yo estoy preso ahí es porque hubo una condena inmerecida, porque su palabra me dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y yo lo tengo que creer. Es un encuentro con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo me muestran, me revelan las mentiras que me he creído durante tantos años, entonces esos grilletes han sido cortados. Ustedes saben que en este lugar tenemos algo que es maravilloso, que es un proceso de sanidad interior que le llamamos sozo, que significa en griego sano, salvo y libre, ¿sí? Y lo único que hace es presentar a la Trinidad a la persona que quiere ser liberada. La persona que está ahí de nuestra parte, de la iglesia, no hace nada más que llevar y presentar a Dios. Y de repente viene un rompimiento porque el Espíritu de Dios
comienza a obrar y comienza a mostrar las mentiras que yo me he creído durante tantos años. Y cuando nosotros le damos libertad a Dios para que obre en nuestras vidas, Él llega con un hacha divina, corta los grilletes y somos liberados. Se abre la puerta y caminamos. Y en ese momento no tienen ustedes idea, bueno, sí, los que ya lo tomaron, de cuántas personas han sido liberadas en lo espiritual, de tantas ataduras y mentiras que nos hemos creído en tantos años. Entonces yo tengo que ser libre. Y termino con esto. Me deleito mucho en el Señor y me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, a una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Ese es mi Dios, ese es el plan que tiene para mi vida. Y cuando yo comienzo a hacer las cosas conforme a lo que dice este libro, entonces comienzo a ser el hombre o la mujer más próspera en esta vida. Y no nada más en el área financiera, sino el área más importante, que es mi espíritu, mi alma, mi mente. Todo eso comienza a desvanecerse, comienza a romperse, y entonces sí, diga el débil, fuerte soy. Porque toda esa debilidad en lo espiritual y toda esa tristeza, esas lágrimas, ese lloro que yo traía conmigo, es quitado, es borrado y soy hecho nuevo, porque mi mente ha sido renovada. ¿Lo creen? Amén. Padre precioso, gracias, Señor.